arteko batzorde bat sortzea erabaki du. Next Generation, Europar Batasuneko programa honen kudeaketari begira, etxebarruko lanak koordinatzeko. Batzordearen egitekoa Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion proiektuak biltzea, koordinatzea, jarraipena egitea eta ebaluatzea izango da. Jakina batzorde honek Euskadiko beste administrazio publikoekin, gizarte ordezkariekin eta maila anitzeko sektoreekin eta kolektiboekin trukatu beharko ditu, jasotzen diren proposamenak, eta hoiek integratzeko helburua du. Hori delako, Ogasun Sailaren eritziz, Euskadi Next Generation arrakastaz ezarri alizateko modu bakarra. Batzordeak 2020 eta 2026 aldirako plantamentu estrategikoak eta dagozkien jarduerak jasuko ditu, eta baita horiek betetzeko behar izan litezken arau erreformak ere. Aurkeztuko diren eta aztertuko diren eta ontzat emango diren proiektuek izan beharko dute ezaugarri jakin batzuk beharko dituzte. Euskadiren gaurko eta etorkizuneko premiei erantzun beharko diete, bideragarriak izan beharko dute, Europar Batasunak markatutako helburuekin lerrokatuta egon beharko dute, eta ikuspegi teknikotik egingarriak eta 2026-erako bukatzeko modukoak izan beharko dute, hoiek betetzeko behar diren neurri kontrastagarriak aurkeztuz. Ogasun Sailari atxikita egongo da, ekonomia eta Ogasun Sailari atxikita egongo da, eta bedak lideratuko du prozesu hau, bertan sail guztietako ordezkariak izango direlarik. Gobernu Kontseiluak hezkuntzako sailburuak proposatuta 0 eta 3 urte bitarteko haurreskolen titular diren udalentzako 2020-2021 ikasturterako diru laguntzak emateko deialdia arautzen duen agindua ere onartu du. Guztira, 3,5 milioi euro izango dira, eta garrantzitsuak dira, udalei lotutako zentru hauek, zerbitzua ematen dutelako, funtsezkoa Euskal familia askoren bizitza personala eta familiakoa uztartu ahal izateko. 13 udalerrik dituzte, udal titulartasuneko aurreskolak, guztira 18 zentro dira, eta partzuergoan sartuta ez daudenez, laguntza hauen onuradun izango dira beraien eginkizunak betetzeko. Beste bi laguntza ere aurkeztu ditu Hezkuntza Sailak, biak ikerketarekin zerikusia dutenak. Bata 175.000 eurokoa da, eta bere helburua doktoretza egin aurretik ikerketa lanetan dabiltzan pertsonei beraien formazio honetan laguntzea da, aukera izan dezaten mugikortasunerako. Eta beste 200.000 euroko laguntza bat ere onartu da, doktore diren pertsonei laguntzeko eta beren mugikortasuna sustatzeko beti ere lan egiten duten ikerketa taldeen lehiakortasuna hobetzeko. Bestetik eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak aurkeztuta, Sailako bolunburun dagoen herri gotortuari kultur ondasun izendatzeko babesa eman dio eta babes berezia eskaini dio gainera. Sailako udalak aspaldi egin du ahalegina, onespena izan zezan, bolunburu mendian dagoen gotorleku honek, eta dituen balioengatik, batetik bere antzinatasuna, Kristo aurreko 4. mendekoa da, alegia 2000 urte ditu, eta oso egitura berezia du, oso ongi erakusten du zer izan zen, gotorleku gura, eta horregatik dituen balioengatik ontzat eman dio izaera hori Eusko Jaurlaritzak kultura ondare izendatuz. Segurtasun Sailak proposatuta Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdi politikoi 2.100.000 euroko dirulaguntza zabaltzeko baimena ere eman du. Urtearen 2. zatiari dagokion dirulaguntza da, eta kontutan hartzen ditu, diru banaketak egiterakoan, 2020ko uztailaren 12ko
autonomi erkidegoko hauteskundeetara aurkeztu ziren alderdi politikoek lortu zituzten iraulkiak eta lortu zituzten botuak. Eta gaian aipamenari amaiera emateko, berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailak aurkeztu ditu berriztu hezkuntza elkartearekin eta Euskadiren bergizarteratze institutuarekin egingo dituen bi akordio proposamenen gaineko erabakia. Bi elkarteok adingabe eta gazte arau hausleentzako harrera eta egoitza zentroak dituzte Bilbon, Aramaion, Donostian eta Gasteizen, eta hauen eginkizunak eta funtzionamentua diruz hornitzeko 425.000 euro bideratuko ditu Beatriz Artolazabalik zuzentzen duen sailak. A propuesta del consejero de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de una comisión interdepartamental para la elaboración del programa de recuperación Euskadi Next, que sería la traducción a nuestro país del programa Europa Next Generation, que ayer fue presentado por la presidenta de la Comisión Europea a los presidentes de las comunidades autónomas. Esta comisión tendrá como función principal la recopilación, coordinación, seguimiento y evaluación de los proyectos que, en opinión de las autoridades públicas de la Comunidad Autónoma Vasca, reúnan las características para poder acceder a esas ayudas europeas. Se trata de establecer una especie de documento y de análisis de las diferentes propuestas que realicen tanto los diferentes departamentos del Gobierno vasco como otras instituciones públicas de la comunidad autónoma, también de contrastar aquellos proyectos de colaboración pública-privada que puedan surgir en Euskadi y que puedan encardinarse con los criterios principales que ha establecido la Unión Europea para acceder a esos fondos. Deberán ser coordinados y evaluados estos proyectos por la comisión cuya creación hoy se ha acordado. Deberán responder a las necesidades actuales y futuras de Euskadi, deberán ser viables, deberán estar alineados con los ejes principales que ha propuesto la Unión Europea y deberán ser ejecutables antes de finales del año 2026. En función del número de proyectos que se presenten y de la clarificación que tanto la Comisión Europea como el Gobierno español vayan ofreciendo para la elaboración de estos proyectos, pues se realizará la propuesta definitiva que habrá de llevarse al Gobierno español. El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del consejero de Educación, la orden por la que se convocan para el curso 2020-2021 ayudas económicas a las corporaciones locales titulares de escuelas infantiles de 0 a 3 años. Se destinarán 3,5 millones a financiar sus actividades y estamos hablando de 13 municipios que cuentan con 18 escuelas infantiles que decidieron en su momento no incorporarse al consorcio Haurreskolak, pero que ofrecen un servicio a estas comunidades y a las familias que en ellos viven. Por otra parte, el mismo consejero de Educación ha presentado 2 ayudas económicas dirigidas ambas a facilitar la formación y la movilidad de personas que se encuentran en periodo de formación de alto nivel. Por un lado, personal investigador que se encuentra participando en programas predoctorales con el ánimo de sufragar los gastos que originen sus estancias en diferentes universidades y centros de investigación, y por otro lado, otros 200.000 euros para impulsar la movilidad del profesorado universitario, de los doctores, a fin de mejorar su capacitación y competitividad de los proyectos en los que participan. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Cultura y Política Lingüística, ha aprobado el decreto que declara bien cultural de protección especial al castro o poblado fortificado del cerco de Bolumburu en Zalla. Ha sido una iniciativa largamente impulsada por el Ayuntamiento de Zalla y que, en consideración a las características que ofrece este espacio,
fechado en el siglo IV a.C. y con un buen estado de conservación, pues merece esta consideración y esta catalogación por parte del Gobierno vasco. Por otra parte, el Departamento de Seguridad, el Gobierno aprobada a propuesta del Departamento de Seguridad la concesión a los partidos políticos con representación en el Parlamento vasco de una subvención de algo más de 2.100.000 euros para sufragar sus gastos ordinarios. La única novedad sería que el tercer pago correspondiente a este año, el comprendido entre el 13 de julio y el 31 de diciembre, se debe ajustar a la representatividad que estos partidos políticos obtuvieron tras las elecciones del 12 de julio, tanto en número de escaños como en número de votos. Y para terminar con la relación de acuerdos adoptados, les comunico que el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha informado al Consejo de Gobierno de las propuestas de acuerdo que va a firmar con la Asociación Educativa Berriztu y con el Instituto de Reintegración Social de Euskadi, entidades ambas que dirigen su actividad a la reinserción de menores y jóvenes infractores y que atienden los centros diferentes en Bilbao, Aramayo, Donostia y Vitoria-Gasteiz. La cantidad de dinero destinada para financiar esta actividad de estos centros será de algo más de 625.000 euros. Ese es el resumen de los acuerdos que considero más importantes adoptados en el Consejo de Gobierno de hoy y queda ahora a su disposición. Yo antes de entrar en preguntas más concretas, a cuenta de los 6 meses que el Gobierno quiere aplicar como duración del estado de alarma, querría preguntar si el Gobierno vasco comparte esa duración y si maneja ese plazo también para no sé, ese horizonte. Yo creo que en estos momentos nadie en el mundo sabe cuánto va a durar esta situación de pandemia. Nadie en el mundo sabe, ningún gobierno, ni ninguna autoridad científica ni sanitaria, cuántos años o meses o cuánto tiempo vamos a tener que convivir con esta enfermedad. Es muy probable que la convivencia que tengamos que tener con este virus y con esta enfermedad tenga sucesivas oleadas y tengamos que aprender a convivir con este virus. Y esto va a exigir, en momentos concretos, la adopción de medidas que restringirán nuestras libertades y nuestras capacidades de actividad y de movimiento y que deben contar pues, con una cobertura jurídica suficiente. El estado de alarma es una figura jurídica, una figura normativa que permite la adopción de medidas restrictivas con todas las garantías de un Estado de Derecho. Puede ser el estado de alarma o puede ser, como se ha dicho estos días, de otra manera, podría ser también alguna normativa especial del ámbito sanitario que ofreciera la garantía suficiente para la adopción de estas medidas. A día de hoy hay una propuesta para que este estado de alarma, que es la herramienta jurídica que nos permite a las instituciones adoptar medidas, se pueda prolongar por 6 meses. Es muy probable que también en el futuro hagan falta instrumentos jurídicos de este tenor. No sé si debe ser un estado de alarma o debe ser una norma de rango superior que permita la adopción de estas medidas. Quería preguntarle por el ámbito... Perdón, digo por cerrar la pregunta. Entiendo que está de acuerdo con el planteamiento, que el Gobierno está de acuerdo con el planteamiento de los 6 meses, con independencia de que en un futuro se puedan adoptar otras figuras legales que permitan actuar. Bueno, de momento la propuesta que ha hecho el Gobierno español es la de alargar por 6 meses este instrumento jurídico que se llama estado de alarma. La consideración que hace el Gobierno vasco es que seguramente estos 6 meses no bastarán para superar esta situación sanitaria. Y el Gobierno considera que sería bueno no recurrir permanentemente al estado de alarma y poder contar para los tiempos que vengan con otras normas que nos permitan adoptar medidas con garantías jurídicas. Ikarago joango dira, beraz, edo beharko dira neurriak, ez?
Inok ez daki munduan, ez agintarien artean eta ez zientzia eta medikuntzaren munduan zenbat iraun lezaken gaixotasun honek. Ez dakigu zenbat denboran bizi beharko dugun virus honekin. Eta honek eskatuko du unean tresnak edukitzea, zenbait jarduera mugatzeko eta gure bizimodua antolatzeko eta ordenatzeko. Une honetan, alarma egoera ezarri du Estatuko gobernuak, eta horrek datozen 6 hilabetetarako aukera bat ematen digun neurriak hartu eta berme juridikoak edukitzeko. Gerora ere beharko dira neurriak, eta ez dauka zertan beti alarma egoera izan behar, babes hori emango duen neurria. Jaurlaritzak uste du ona izango litzatekeela aurrera begira, alarma egoera ez den beste tresnaren bat edukitzea, neurriak hartu ahal izateko segurtasun osoz. No hay otra herramienta, otro planteamiento. El gobierno vasco considera apropiada tanto la duración como la herramienta, lo considera apropiado. Bueno, la herramienta en realidad es una declaración, ¿no? Es un estado que permite la adopción de medidas restrictivas con garantías jurídicas. Algo hace falta. El único instrumento que en estos momentos existe es el estado de alarma. Durará pues lo que tenga que durar, pero sería conveniente que se buscaran también otras fórmulas para hacer frente a esta situación sin tener que recurrir permanentemente al estado de alarma. Yo quería preguntarle por la parte ejecutiva de esos confinamientos municipales o de ámbito autonómico. ¿La ciudadanía va a visualizar controles policiales en la salida de su término municipal? Pues es muy probable que sí, ¿no? Pero a mí, como portavoz de Gobierno, más que referirme a las medidas coercitivas, me corresponde apelar a la conciencia ciudadana. Consideramos que las propuestas que se están haciendo en el decreto que ha entrado en vigor esta mañana, además de su parte restrictiva, nos indican cuáles son las medidas que nos pueden ayudar a combatir el virus y a combatir la enfermedad y hacer frente a la extensión de su contagio, ¿no? Es una apelación permanente que desde las instituciones públicas realizamos a toda la ciudadanía para intentar evitar aglomeraciones y reuniones de personas de más de 6 individuos, para evitar en lo máximo posible la movilidad entre municipios y territorios y para poder limitar también nuestra actividad fuera de unas determinadas franjas horarias. Y lo hacemos porque las autoridades sanitarias nos indican que es imprescindible evitar que personas de un municipio se desplacen a otros si no hay necesidad para ello, porque cualquiera de nosotros puede transmitir esta enfermedad y no deberíamos correr ese riesgo, por lo menos no, mientras no tengamos controlada esta situación de crecimiento del contagio. Y también se está comprobando que las reuniones sociales que exceden el ámbito o la burbuja de convivencia nuestra, pues crean situaciones de riesgo que en la medida de lo posible deberíamos evitar. Yo quería preguntarle en calidad también de consejero de Cultura, no tanto para los nuevos eventos que pueda haber, pero sí que nos está preguntando mucho la gente, bastantes llamadas, sobre eventos que ya están organizados, conciertos para los que la gente ya tiene entradas compradas o abonos que pueden tener, por ejemplo, nos decían de Lavao, alguien de hecho si podría desplazarse porque tiene el abono, o un concierto que compró la entrada hace un mes en San Sebastián pero vive en Rentería. Ese tipo de cosas que estaban ya previamente, entiendo que tampoco, o se nos puede aclarar. La recomendación es que evitemos en lo posible salir de nuestro municipio y mezclarnos con gente en otros municipios. Y esa recomendación tiene como excepciones la realización de actividades socioeconómicas, actividades deportivas individuales o de actividad física al aire libre. Como se hizo en el momento de la desescalada, la vida tiene pues, muchas circunstancias particulares y las diferentes autoridades deberán dar respuesta a cada una de ellas y es un ejercicio que será como se hizo hace varios meses. Pero por encima de todo eso hay una recomendación principal que es la de evitar la movilidad que no sea imprescindible.
Kultura ekitaldietara beraz, sarrerak edukita ere ez joatea gomendatzen. Indarrean jarri den edo ezarri den arauak esaten du mugatu dezagula ahalik eta gehien mugikortasuna herri batetik bestera, eta normalean bizi garen tokietatik bizi ez garenetara. Eta ipintzen dituen salbuespenek daukate zerikusia jarduera ekonomikoarekin, daukate zerikusia ikaskuntza eta hezkuntza prozesuarekin, edo banaka egin dezakegun ariketa fisikoarekin. Hain zuzen ere, zalantza asko heldu zaizkigu guri ere, jarduera sozioekonomiko horren barruan pixka bat sartzen den. Alegia, bazkaltzera aldameneko herrira jatetxera joatea jarduera sozioekonomikoa ote den. Neri oso zaila egiten zait bizitzak dauzkan kasuistika guztiei banan erantzutea. Jaurlaritzak ariketa hori egingo du, eta orden publikoaren ardura daukaten profesionalek jakingo dute une bakoitzean zer erabaki behar duten. Baina mezu bat dago argi eta garbi erakundeetatik, euskal erakunde guztietatik herritarrei bidaltzen dieguna. Mugatu dezagun ahalik eta gehien mugikortasuna mesedez. De la duda, lo que le están recomendando a la población es que no se mueva. Bueno, yo creo que por no hablar en términos restrictivos, pero creo que la propuesta es muy clara, ¿no? Es la de evitar los desplazamientos innecesarios. Sí, yo quería preguntarle por dos... Si me permite, a veces puede parecer difícil de entender. Yo ayer participé en la reunión del LABI. La máxima responsable de Osakidetza mostró su preocupación por las consecuencias que la movilidad de los padres que llevan a sus hijos y a sus hijas a entrenar al pueblo vecino, donde se mezclan con otras personas de su edad, tanto los padres, las madres, como los niños y niñas, por las consecuencias que eso tiene en términos de transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, la consideración principal es la de evitar en estos momentos, en estas semanas que vaya a durar esta situación de tensión que estamos viviendo, evitar al máximo los desplazamientos innecesarios. Yo quería preguntarle por dos circunstancias. Una es la situación administrativa peculiar de Treviño, dentro de la provincia de Álava, pero perteneciente al ámbito de Burgos, y también cómo se regula el confinamiento exterior en relación a la frontera francesa, si hay alguna especificidad. Con respecto al primer aspecto, no sé darle una contestación y no quiero improvisarla. No tengo la información suficiente para responder en detalle al tema de Treviño. Y con respecto a la movilidad entre estados, no está prohibida, ¿no? Pero nosotros estamos diciendo a nuestros ciudadanos que eviten en lo posible la movilidad interterritorial. Iparraldearekin nola gelditzen da puntua? Bueno, iparraldearekin eta herritar bezala dagokigunez, gure konportamentuak berbera izan beharko luke. Mugatu egin beharko genituzke gure joan etorriak balein eta ez badira beharrezkoak. El problema quizás se presenta a la inversa, que personas de Iparralde, por ejemplo, quieran acceder al territorio. ¿Habría alguna capacidad de impedirlo jurídicamente? Una de las consideraciones que nos hizo ayer el comité consultivo, el comité asesor del LABI, para proponer las medidas que se han adoptado, tienen que ver con el contexto en el que vivimos y en el que permanentemente se están produciendo situaciones muy parecidas a la nuestra. Y una de ellas es la evolución de la enfermedad en los territorios y en las comunidades autónomas que nos rodean en el Estado español, pero el comité técnico hacía hincapié también en la evolución que está teniendo la enfermedad en otros ámbitos, como en este caso puede ser el de Iparralde o Aquitania. Allí también están teniendo el mismo problema y están estableciendo medidas restrictivas que no sé hasta dónde llegarán, pero la indicación seguramente llegará también a sus ciudadanos. Y con el tema de turistas que llegan a través de vuelos, ¿esto cómo se va a gestionar? ¿Se va a hacer a través de agencias o a través de otros canales, hacer llamamientos y decirles que no pueden venir porque no pueden hacer turismo aquí? ¿O
entiendo que los vuelos van a seguir llegando con gente. Ya sé que no van a llegar como se llegaba antes, pero... Pues me va a permitir que no le conteste esa pregunta porque no sé qué contestación le debo dar. Lo consultaré y cuando podamos hacerlo, pues la contestaremos. En teoría se va a revisar todas estas medidas y su impacto dentro de 15 días. ¿Se contempla alguna medida más restrictiva antes de esos 15 días si la situación empeora mucho? Me estoy refiriendo al confinamiento total. La próxima reunión del LABI, que es el órgano donde ayer se coordinaron y se redactaron prácticamente durante la reunión y se realizaron las diferentes aportaciones a las restricciones que establece el decreto, está convocada para dentro de 15 días. Si fuera necesario, se reuniría antes. Y la comisión técnica o asesora que colabora con el LABI y que es la que emite los informes sobre los que se van tomando decisiones, está manteniendo prácticamente 2 o 3 reuniones por semana. En función del análisis permanente que se realice de la situación y de las medidas que fuera necesario adoptar, pues se irán tomando nuevas medidas. En caso de que la situación se atenúe, pues serán medidas para aliviar estas restricciones y en caso de que continúe esta progresión, que es lo más probable para los próximos 15 días, pues se verá si son suficientes las medidas adoptadas o hay que adoptar alguna más. Y la situación asistencial está creciendo la presión asistencial, está creciendo en Guipúzcoa en consonancia con la incidencia. ¿Tiene constancia el Gobierno de que se estén derivando pacientes de las UCIs de Guipúzcoa a las UCIs de otros territorios? La información que ha facilitado esta mañana la consejera de Salud en el Consejo de Gobierno ha sido que de momento los hospitales guipuzcoanos están respondiendo a la actividad que tenían programada y no ha facilitado ninguna información en concreto sobre esos traslados que usted me ha mencionado. Y con respecto a la pregunta anterior, igual le tenía que haber añadido un dato, pero no sé, en 15 días la evolución sanitaria ha evolucionado de forma exponencial e imprevista. De la misma forma que evolucionó de forma imprevista también hasta el día 19 de agosto, cuando se adoptaron medidas que tuvieron efectos positivos en las próximas semanas. O sea, la situación es incierta, pero la previsión es que en los próximos días el crecimiento de los contagios pues, siga creciendo. Datozen egunetan orduan egoera okerrera hori da prebisioa, horre ikuspena da kutsatze maila horretan jarraituko dugula oraindik. Bueno, ikusi dena da, abuztuaren 19tik indarrean zauden neurriek momentu jakin batean balio izan zutela gaixotasunaren kutsaketa mugatzeko, baino urriaren hasieratik hona alderantziz izan da. 15 egunetan abia puntua zen eszenategi batetik beste okerrako batera pasatu gera ustegabean. Ikusi beharko da, orain ezarri diran neurri hauek laguntzen duten gaixotasunari aurre egiten eta jakiteko neurri hauek eragingarriak diren edo ez beharko dira 10-15 bat egun gutxienez. ¿No lo he entendido mal? Ayer se facilitó un documento, una especie de permiso salvoconducto para las situaciones excepcionales. No sé si el Gobierno tiene decidido cuántos días de margen se va a dar para informar a la población antes de empezar ya con las multas generalizadas, o no sé si puede aclarar cuándo va a empezar a ser ya más exigente en el cumplimiento de las normas. Bueno, somos conscientes que esto exige primero una pedagogía en la que todos deberemos colaborar y que durará unos días. Y a partir de ahí pues habrá que ir adoptando medidas más coercitivas, ¿no?, para hacerlas cumplir. ¿Qué tipo de sanciones se van a aplicar? Yo lo desconozco. El decreto se remite a la normativa sanitaria en vigor, que es la que establece las sanciones correspondientes. Por la respuesta que ha dado en la pregunta anterior, entiendo que el Gobierno no espera que antes de 15 días los casos van a seguir creciendo, creo que ha dicho. No espera que en un plazo de menos de 15 días se vean resultados de estas medidas.
Bueno, estas medidas van a necesitar unos días, ¿no? Para que podamos comprobar su efectividad. Lo más probable es que en los días siguientes el crecimiento de contagios continúe y harán falta unos días para ver la efectividad y la eficacia de estas medidas que entraron en vigor ayer. Lehendakaria biltzeko asan alderdi politikoekin azaroaren lehenengo 15 kandidatu izan zuen, ez dakit ja hitzorduekin hasita dan, eta legebiltzarra joateko asmorik ote duen neurriak edo egoeraren berri ematen. Lehendakariak egun hauetan harreman zuzena izan du Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdi politikoen buruekin, joan den ostiralean harremanetan ipini zen guztiekin eta aurreratu zien alarma egoera eskatzeko asmoa, eta atzo ere harremanetan ipini zen guztiekin eta eskuratu zien, edo eskura eman zien, labiren bileraren ondoren onartu zen dekretuaren zirriborroa. Lehendakariak asmoa du, lehen joan dan orain dela 10 egun, Legebiltzarrean esan zuen bezala, behin sailburuek Legebiltzarrean egin behar ditugun aurkezpenak egin ondoren, eta kontutan izan da, aurrekontuaren irizpide nagusiak ezarrita daudela, eta gobernu programa ere onartuta dagoela, asmoa dauka lehendakariak behin egutegi hau beteta, deiak egiten hasi, eta bilkurak konbokatzeko. Eta legebiltzarrera? Legebiltzarrera astero joaten da. Honen inguruko agerraldi... Ez dauka asmorik honen inguruko agerraldi berezirik egiteko. No tiene previsto comparecer en el Parlamento Vasco. Digo, el presidente del Gobierno sugirió que los presidentes autonómicos utilizaran los legislativos para lo mismo que él. El presidente del Gobierno tiene la obligación, o algún miembro de su Gobierno, de comparecer en el Parlamento español porque el Parlamento debe validar un Real Decreto aprobado por el Gobierno. Este no es el caso de la norma que ha aprobado, que ha firmado el Lehendakari, porque no tiene ese rango, ¿no? Pero bueno, el Lehendakari ha estado en contacto estos últimos días con los representantes de las formaciones políticas representadas en el Parlamento Vasco, el viernes pasado para anunciarles su intención de solicitar el estado de alarma, ayer para facilitarles el texto del decreto que ha entrado en vigor esta madrugada. El Lehendakari comparece cada 15 días en las comisiones de control y, como ya anunció, en cuanto finalicen las comparecencias de los consejeros del Gobierno en el Parlamento Vasco, pues convocará una a una a todas las fuerzas políticas para hablar de todos los asuntos que a estas les parezcan oportunos. Sí, yo al hilo de dos cosas que ha dicho antes. Una, si se está planteando ya el Gobierno dotar de más camas UCI a los hospitales, y respecto a los salvoconductos de los que se ha hablado también, por redes sociales, por ejemplo, se está derivando ya a las empresas modelos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que tiene que cambiar de municipio para cuidar a gente enferma? ¿Se les va a requerir un salvoconducto o algo así? Bueno, pues la situación va a ser muy parecida a la que vivimos en las semanas de la desescalada. Tendremos que ir arreglándolo día a día y paso a paso, ¿no? Y con respecto a la... ¿Quiere decir que se les va a pedir algo? Bueno, creo que la aplicación de esta norma en la época de desescalada, pues cuando pudo ser laxa fue laxa y cuando tuvo que ser estricta lo fue, ¿no? Supongo que las fuerzas de seguridad ahora también actuarán de la misma manera. Y con respecto a la primera parte de la pregunta... A la SUCI, sí, se iba a decir. Las medidas que se adoptaron ayer en el LABI tenían como base el informe técnico o el dictamen que había elaborado la Comisión Técnica. El informe planteado ayer plantea un escenario de transmisión muy alta de la enfermedad. En los 5 escenarios que el Gobierno había dibujado en el plan Bizi Berri, la extensión de la enfermedad se encuentra en el nivel más alto, en el nivel 5. La tendencia también tiene una tendencia preocupante, se encuentra en el nivel 4 y
el indicador que denominamos gravedad, que es el que hace referencia a las hospitalizaciones y al nivel de ocupación de las UCIs, mostraba o se encontraba en el nivel 3. Es verdad que sigue creciendo el número de personas ingresadas en las UCIs y también el número de personas hospitalizadas, y está marcando una tendencia, pero todavía se encuentra en un estadio intermedio. Sí, si no me equivoco, la semana pasada se decía que ninguna de las UCIs había superado el escenario 1 en esta segunda ola. ¿Ha subido 2 escenarios en una semana? No. Seguimos en el nivel 3, ¿no? Como hace una semana. No sé si hay más preguntas sobre este tema, si no quería hacer una otra cuestión. Sí. Yo por acotar últimamente, cuando ha dicho que no se descartan medidas más graves, yo por preguntar una concreta que se ha planteado en otros gobiernos autonómicos, ¿manejan la posibilidad de aplicar un confinamiento total si se diera la necesidad? Bueno, la semana pasada, ante una pregunta parecida, respondí que no descartábamos ningún escenario. Y me ratifico en esa declaración. Las autoridades sanitarias están realizando un seguimiento diario, pueblo a pueblo, territorio a territorio, de la situación sanitaria. Las instituciones públicas reunidas en el ABI también van a realizar un continuo y permanente análisis de la situación sanitaria, y todos tenemos el convencimiento de que vamos a vivir unas semanas muy complicadas. Y el objetivo es uno y único, y es evitar la expansión de la enfermedad y limitar su contagio. Vivimos una situación más o menos grave, pero parecida en los meses de marzo y abril. En aquel momento las instituciones se enfrentaron a aquella situación sanitaria de una determinada manera, que fue a través del confinamiento general. En estos momentos y en esta nueva ola, la intención es la de no tener que recurrir al confinamiento general para hacer frente a esta situación, adoptando todas las medidas extraordinarias que haya que adoptar, ¿no? Pero sí nos hemos planteado como objetivo mantener la actividad económica y educativa, y también, de momento, las instituciones dejan la puerta abierta para que la ciudadanía pueda practicar actividad física, pueda mantener una mínima actividad social, cultural y deportiva segura. Y la única forma de garantizar en estos momentos este nivel de actividad es, en opinión de los expertos, limitando la movilidad, limitando la actividad nocturna y social, y no juntándose en grupos de más de 6 personas y no mezclándonos para esta relación social con personas que no pertenezcan a nuestra burbuja social pues más cercana, ¿no? Y junto a ello, las instituciones públicas también tienen claro que deben reforzar sus esfuerzos para que el sistema de salud siga atendiendo a quien no se encuentre bien, detecte a las personas enfermas y les ayude a mantenerse aisladas hasta que superen la enfermedad para no contagiarla, ¿no? Por lo tanto, son medidas restrictivas, duras, para evitar el confinamiento general. Azken finean esan zenduan aurreko astean ere, baina helburu nagusia hori da, ez da saihestea aurrekoan bizi izan genuena. Bai, egoerak esaten digu momentu zailak bizi behar izango ditugula, eta helburu nagusia da gaitz hau edo gaixo hau ez gehiago kutsatzea eta bere hazkundea mugatzea. Kontutan izan behar dugu edozein egon gaitezkela gaixorik, edozeinek transmititu dezakegula gaixotasuna, eta horrek eskatzen digu kontu handiz jokatzea beste pertsona batzuekin harremanetan sartzen garenean. Gure helburua izango litzake gaixotasunari aurre egin ahal izatea, hartu behar dira neurriak hartuz, baina udaberrian bizi izan zen itxialdi nagusi hura aldan neurrian ekidituta edo ebitatuta. Eta horrek eskatzen digu neurri bereziak hartzea,
eta nahiko genioke aurre egin gaixotasunari jarduera ekonomikoak mantenduz, hezkuntza presentziala mantenduz, alba da, eta gainera, iruditzen zaigulako egoera hau eramangarriagoa izan daitekeela, baina jendeari bidea erraztuz, ariketa fisikoa egin dezan, eta jarduera gizarte mailan eta kulturan edo kirolean ere gutxieneko jarduera batzuk izan ditzen modu seguruan. Eta hau posible izan dadin, uste dugu beharrezkoa dela, mugikortasuna ahalik eta gehien mugatzea. Ordu jakin batzuetan gure jarduerak ere mugatzea, eta gure giza harremanak praktikatzen ditugunean, talde txikietan egitea, gehienez 6 personako taldetan, eta gainera hori egin beharko genuke normalean gure oso inguruko diren pertsonekin. Transferentzian inguruan galdetu nahi nozun, bizitzeko gutxieneko diru sarrerarea hilabete bukaerarako edo eskualdatu behar zan, horretarako zerbait berri dagoen edo? Alde batetik esan beharko nuke, estadu mailan, jakin dugunez, azken orduko zuzenketa batzuk egin nahi zaizkio gutxieneko diru sarrera horri. Horrela jakinda edo ezagutu da azken ordu hauetan Espainiako gobernua osatzen duten bi alderdien arteko negoziazioa dela eta. Orduan, ez ditugu ezagutzen zeintzuk diren gutxieneko diru sarrera honetan egitera doazen aldaketa horiek. Bestetik falta zaigu informazio garrantzitsu bat, eta da gaur gobernu espainiarrak onartu behar duen 2021 bateko aurrekontu horietan nola geratzen den jasota gutxieneko diru sarreren ordainketarako balio behar duen diru funts hori edo diru poltsa hori. Eta iruditzen zaigu informazio hauek oso garrantzitsuak direla zehaztu ahal izateko nola egin daitekeen kompetentzia horren edo eskuduntza horren transferentzia. Espainiako gobernuak oraindik ez digu eman dokumenturik hori gauzatzu lezakeenik, eta nola gauzatuko den adierazten digunik, eta orduan Jaurlaritza bezala erabaki duguna da, bere egunean Lanbidek eta Segurtasun Sozialaren institutuak sinatu zuten hitzarmena, zeinaren bitartez Eusko Jaurlaritzaren esku uzten zen gutxieneko diru sarrera horren kudeak eta transferentzia gertatu bitartean hori denboran luzatzea. Utsunerik egon ez dadin eta transferentzia gertatu bitartean bere kudeak eta egokia izan dezan. Que hay cosas que no están claras, ¿no?, respecto a esa transferencia. Sí, el Gobierno de España aún no ha facilitado ningún documento en el que se concrete la propuesta que se realizaría para cumplir con el compromiso de transferir a la Comunidad Autónoma Vasca la gestión del ingreso mínimo vital. Tenemos conocimiento a través de información directa de los ministerios y de los medios de comunicación de que la gestión de este nuevo instrumento está siendo objeto de acuerdo entre los partidos que forman el Gobierno de España. Estamos pendientes de ver también cómo se concreta en el presupuesto del año 2021 la cuantificación de este ingreso, y son elementos fundamentales para saber de qué modo y con qué dimensión se puede producir esa transferencia. Estamos, por tanto, pendientes de los acuerdos que vaya adoptando el Gobierno de España para su gestión, y estamos también pendientes de que nos faciliten la propuesta correspondiente para negociar la transferencia. Mientras tanto, a propuesta de la consejera de Empleo, Idoia Mendia, hoy se ha acordado prorrogar el convenio que en su día firmaron Lanbide y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, encomendando a la Administración de la Comunidad Autónoma la gestión de este ingreso mínimo vital hasta que se produzca la transferencia. Una prórroga sin plazo final. Sí, de momento estamos pendientes de la propuesta que nos haga el Gobierno. Sí, yo quería preguntarle, ayer el Gobierno de España anunció una subida del 0,9% al personal público, pero no sé si el Gobierno vasco tiene ya también tomada una decisión al respecto, si será la misma que el Gobierno de España o bueno. Bueno, no tenemos más información que la que se ha publicado hoy en los medios de comunicación, que informa de una propuesta que ha hecho el Gobierno de España a los sindicatos para subir
en ese 0,9% los salarios de los trabajadores al servicio de las administraciones públicas. En nuestra elaboración de presupuestos aún no hemos llegado a ese capítulo. Estamos pendientes de lo que se decida a nivel estatal porque bueno, el establecimiento de una cifra máxima pues condicionaría también la cifra máxima o el porcentaje máximo en el que se pueden subir los salarios de los trabajadores públicos vascos. ¿En qué plazo, sobre la comisión que anunciaba la creación, qué plazo se da a la comisión para tener recopilados, que es una de sus tareas, todos los proyectos y para decidir? ¿Tiene un plazo marcado? ¿Se marca en esa creación de la comisión un plazo? La reunión que ayer celebraron los presidentes de las comunidades autónomas, el presidente del Gobierno español y la presidenta de la Comisión Europea, no sirvió para clarificar exactamente ni los procedimientos ni los plazos con los que deberán ser gestionados estos proyectos. Entonces, consideramos que es necesaria esa clarificación para poder dar los siguientes pasos. En cualquier caso, el Gobierno vasco, las diputaciones, los ayuntamientos queremos estar preparados para cuando llegue ese momento y esa es la razón por la que se ha decidido constituir esta comisión interdepartamental para ir desbrozando el camino e identificando los proyectos que serían susceptibles de presentar a estos proyectos europeos. Muy bien. Eskerrik asko. Ahí.